Hola. Los últimos meses han pasado tan rápido con agendas diferentes que me sorprendió que ya fuera el momento de hablar del final de temporada de Cranberry Sorbet. De hecho, ya han pasado 3 meses desde que comencé a ver la serie. Sea lo que me ha mantenido tan interesado en una historia durante este tiempo, me hizo querer volver a sentarme en mi escritorio después del episodio de esta semana. En primer lugar, hay que admitir que la mayoría de nosotros ya no esperamos nuevos episodios con la misma emoción y entusiasmo que cuando vimos los primeros 10 a 15 episodios de la serie. O déjame hacer una valoración más subjetiva. Después de tener que cambiar de ciudad muchas veces después del terremoto, conocí por casualidad a las familias Arslan y Unal el día de Show TV. Devoré 18 episodios en poco más de una semana y clamé por esta serie durante días. Yo tenía un papel. Lancé un hechizo sobre cada uno de nosotros y había al menos 5 personas a mi alrededor. Como ya no sigo los trailers de nuevos episodios, ya no siento la emoción de obligar a 6 personas a comenzar la serie. Pero claro, si tenemos en cuenta que nos acercamos al final de la temporada, podemos explicar esta situación porque poco a poco los nudos básicos de la historia se van deshaciendo y los elementos que pueden interesar a la audiencia van disminuyendo. El viernes por la noche, me senté frente al televisor como de costumbre y, justo después del episodio, sentí la necesidad de escribir una y otra vez sobre Cranberry Sorbet. Por alguna razón, creo que después del castigo recibido por Tuck, la serie empezó a ser más cautelosa en algunos temas. Por supuesto, esto puede ser un deseo de mi parte, pero en las últimas semanas parece que el segmento secular se ha vuelto más abiertamente hostil. Los ejemplos más obvios de esto son el tema del chocolate con licor de Eilev que se convierte en un elemento de comedia y el padre de Umut que regresa a casa con una botella de champán en la mano o incluso en el bolsillo. Aunque la victimización resultante de tales escenas se limita generalmente a un solo grupo, también es posible someter la producción a dicho control en la escena posterior al castigo. Mientras tanto, después del episodio, señaló la mala educación de la familia de Umut y dijo, porque retratan a la gente de Ankara como antirreligiosa y adicta al alcohol. En cuestión. Vi un tuit quejándose. Quiero decir, realmente sucede de una manera que te hace querer ser una víctima. Otra cosa que me llamó la atención fue que no pudimos ver a Nursema abiertamente en este episodio porque Metehan estaba en casa. Creo que lo mismo ocurre con Pembe y Nilay. De todos modos, nunca vemos a Nilay, pero últimamente no puedo evitar preguntarme si esto se hace a propósito, porque si mal no recuerdo, uno de los comentarios correctos que se hicieron sobre Cranberry Sorbet en las primeras épocas fue que los personajes conservadores podían posicionarse como neutrales dentro de la historia, independientemente de los estereotipos que representan. De hecho, la aparición ocasional de personajes velados a lo largo del episodio dio al espectador la sensación de que algunos acontecimientos eran fluidos y, en cierto sentido, aislados de las narrativas religiosas clásicas. Puede que me equivoque porque no soy fanático de eso, pero, por ejemplo, no creo que veamos ninguno de los personajes actualmente cerrados en la serie Homer de Star TV. He estado pensando cosas similares sobre KVLCM en las últimas semanas. Afortunadamente, con este episodio, el personaje volvió un poco a su esencia, pero hasta donde tengo entendido, la ausencia y el abandono de las escenas de KVLCM Homer preocupan a los fans. Por ejemplo, la historia parecía muy apresurada y escrita en un intento de legitimar las supuestas tendencias violentas de Omar. De hecho, me gustaría decir que lo encuentro excesivo y caricaturesco en muchos sentidos, y que creo que escenas así no encajan con esta serie. Coincidencia o no, hemos estado viendo que algunos personajes que sabemos que últimamente son más extremos avanzan hacia el camino intermedio. Francamente, esto me molesta un poco. Por ejemplo, si el hotel al que fueron KVLCM y Homer en Ava fuera un hotel conservador, me enojaría pero no me sorprendería. Por suerte no sucedió así. Mientras tanto, Homer bebía una copa de vino delante de él durante la cena. Agradecería que alguien pudiera ayudarnos a llegar a una conclusión clara sobre si este hombre bebía alcohol o no.
Permíteme advertirles sobre posibles interpretaciones, dado que Homer va los viernes por la noche, usa un anillo de bodas de plata y no bebe alcohol se convirtió en un problema en el pasado. Naturalmente tengo curiosidad por la actitud del personaje en esta dirección. ¿Por qué se dice algo diferente? Sobre beber todo el tiempo. De todos modos. Sigo pensando